Muy buenas tardes, bienvenidos en este 9 de octubre del 2020 a una emisión más de Viernes de Periodistas en Línea. Le recordamos que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también en el canal de YouTube. Tanto este programa como los anteriores los puede ver en nuestro canal en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Hoy, un viernes de liderazgo, de mujeres, de compromiso, de la vocación del periodismo. Agradecemos a María Félix y a Andrea Miranda, periodistas con amplia trayectoria en la dirección editorial en medios de comunicación, líderes en esta área. Ambas han sido también jurado del Premio Nacional de Periodismo, el único Premio Nacional de Periodismo. Así que bienvenidas, muchísimas gracias. Andrea Miranda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buena tarde a todos. Muy buenas tardes, María Félix. Buenas tardes y gracias por la invitación, aceptar esta invitación. Y arrancamos como cada viernes siempre con la presentación de cada uno de nuestros invitados, del tiempo para que expliquen sus motivos, desarrollen los temas y juntos al final tengamos una charla de periodismo. Así que María Félix Escalante Romero, ella es periodista con más de 34 años de experiencia en diferentes periódicos y revistas, jefa de redacción de las revistas El Ciudadano y de Impacto, su último cargo hasta el 13 de agosto, director editorial de El Gráfico, el primer diario de la mañana. María Félix Escalante, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida y adelante. gracias. Bueno, pues yo soy María Félix Escalante. Tengo la mayor parte de mi vida la he trabajado en periódicos, en el periódico El Universal. Estudié en la escuela ahora es la facultad, antes era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán. La carrera se llamaba en ese entonces Periodismo y Comunicación. Y desde que egresé de la carrera llegué a El Universal en septiembre de 1985, después del sismo, y trabajé en el Universal 10 años y en el Gráfico 24 años, ¿no? Mi último día en el periódico fue el pasado 13 de agosto de este año. Pues en el Universal ocupé diversos cargos, realicé diversas funciones, desde empezar un cargo que se llama secretario de redacción. Estuve muchos años, les digo, en el Universal, y después, ya siendo coeditora, me enviaron a El Gráfico. Me asignaron al Gráfico, que era en ese entonces un periódico vespertino. Son ediciones que ahora ya no existen. Los periódicos vespertinos desaparecieron hace unos 15 años más o menos. Y en los últimos 13 años, pues dirigí el Gráfico, con un cambio que se hizo para hacer un periódico ya matutino, que fuera por audiencias que no atendía el Universal, anunciantes también que no estaban en el Universal. Hicimos un proyecto que fuera para la ciudad y la zona metropolitana, que fue y ha sido muy exitoso. El primer diario de la mañana pues estaba en las manos de muchos lectores mientras iban a la escuela, mientras iban a trabajo, mientras caminaban por las calles de nuestra ciudad. Digamos, es a grandes rasgos lo que he hecho en mi carrera periodística. Siempre trabajo de redacción y de edición de revistas y de periódicos. María Félix, ¿cómo viviste esta transición de un periodismo? Recuerdo yo mucho el periódico vespertino, que era un periódico obligado, sobre todo cuando estábamos en las redacciones de los periódicos, en las redacciones de la radio, era obligado, era prácticamente lo que íbamos a leer al otro día. Y de 15 años, ¿qué ocurrió? ¿Cómo viste este cambio de periodismo y hacia dónde crees que se dirige? Bueno, pues los periódicos vespertinos eran efectivamente como un resumen de lo que iba a pasar en la mañana, ¿no? Lo mismo pasaba con los noticiarios de la noche. O sea, nosotros casi estábamos como adelantando lo que iba a pasar en la mañana. Después, ya con el desarrollo por ejemplo, de Internet, estos periódicos dejaron de ser, digamos, necesarios, y ya la gente pues lo veía lo que estaba pasando, y ya el otro día buscaba información más fresca. Los periódicos dejaron de circular porque los tirajes ya estaban muy, muy reducidos, ¿no? Nosotros, siendo vespertinos, todavía tuvimos épocas muy buenas. Yo del 95 ¿en qué año llegué? En el 95 todavía tuvimos como 5 años en que el periódico todavía se leía mucho. Después fueron desapareciendo las ediciones, y nosotros lanzamos esta edición del Gráfico justo
pensando en lectores que se informan de una manera muy rápida, que fuera un periódico que trajera información de todas las secciones de una manera muy condensada, con mucha imagen. En el caso del periódico del Universal, el gráfico, pues que respondiera a su nombre, ¿no? Del gráfico, que fuera muy visual y que digamos que nosotros diéramos todas las notas que pasaban en la ciudad, cosas de seguridad, de deportes, de espectáculos, y la propuesta propia, por ejemplo, del gráfico, que era siempre tener contenidos adicionales. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora que los periódicos, pues digamos que tienen la competencia muy fuerte del internet, ¿no? La gente está informada al momento, a veces ya no espera a que sea la mañana o a que sea la tarde para informarse, está viviendo los sucesos, muchas veces siendo testigos de ellos. ¿Cuál es el reto? Pues el reto nosotros que enfrentábamos era hacer un periódico siempre que incluyera algo más que lo que ya estaba en redes sociales, ¿no? Sino que tuviéramos un contenido que se pudiera leer en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, y que te diera algo más de lo que te lees en los breves tweets o en los breves posteos que se hacen en Facebook o en las cosas que está comentando la gente de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces el reto yo creo que ha sido y es, pues siempre que el periódico contenga contenido extra para que los lectores sigan buscando como algo que les va a dar algo más que el flash informativo, ¿no? Claro, esto lo hemos platicado mucho. En un momento más regresaremos contigo. Hemos platicado mucho acerca de esta dictadura de la inmediatez, de lo rápido y demasiada competencia. Y también puede ser una gran oportunidad para los periódicos, para el periodismo de investigación. Sin embargo, es un periodismo costoso. Hacer periodismo de largo aliento es complejo. Y ya quisiera regresar con esa pregunta contigo en un momento más. Quiero darle la bienvenida a Andrea Miranda. Ella es formada en las ciencias exactas de la ingeniería mecánica y el diseño industrial. Andrea Miranda Ramos tiene afinidad por las letras y la imagen. Se convirtió en la líder fundadora como editora general de todos los proyectos de contenidos de El Debate desde hace 15 años. Dirige debate.com.mx, un portafolio de 15 marcas digitales, 10 ediciones de periódicos impresos y también un amplio número de revistas y suplementos comerciales. Andrea Miranda, muchas gracias por aceptarnos esta invitación, por participar con nosotros en este Viernes de Periodistas, y adelante. Si puedes activar tu micrófono porque está desactivado. Vale. Ahí ya te escuchamos muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Sí. Lo primero que quiero decir es que estoy muy encantada de estar con María aquí, que nos haya tocado compartir este espacio, porque María venimos nosotras dos de tiempo atrás coincidiendo, encontrándonos, hablando del periodismo, hablando de nuestros periódicos, hablando de los diarios populares, de lo que la gente lee en estas publicaciones que no son los medios generalistas, y encontrábamos puntos de apoyo, puntos comunes. Volteo para acá porque aquí estoy viendo nuestro periódico de hoy, nuestro periódico popular, y me da mucho gusto encontrarme con ella aquí, con María, en esta conversación, ¿no? Y hablar de periodismo en este tiempo sí es diferente a lo que hubiésemos visto o tratado en épocas pasadas o en décadas pasadas, ¿no? Trabajamos en diferentes líneas, trabajamos sí con los impresos, pero también estamos trabajando con los tiempos del Internet, estamos batallando con las dificultades tecnológicas, en fin, buscando aristas, monetización, formas de conservar las marcas, de pasar las marcas que fueron o son de papel, llevarlas a otras fronteras. Entonces se conjugan muchas cosas. Yo traigo 16 años trabajando ya aquí en Debate. Como lo dijiste, estoy formada en otras áreas, pero por el interés y por mi amor, digamos, por la lectura durante mucho tiempo, y porque era de las personas que pedían que me apartaran los periódicos los domingos para poder leer la prensa nacional, lo que se llama la prensa nacional, fue que me metí a los periódicos, y un tanto mi gusto por la fotografía también, ¿no? Es que llegó al periódico en una convocatoria de talentos, después me contrata a Debate y empiezo este cambio o este giro que hice en mi profesión
para sumarme al periódico La I. Soy fundadora del periódico La I. Y después el grupo que llevábamos estos productos populares, entramos ya a trabajar dentro de Debate y empezamos ya con todos los demás productos digitales que son los que tenemos hoy en día trabajando para habla hispana. No puedo decir que para México únicamente, sino para toda habla hispana están nuestras publicaciones y marcas. No sé si me quedé sola. No, está bien. Hablemos, María, tú y yo. Aquí estamos, mira, invítanos a Sinaloa. Siempre bienvenido. Siempre les decimos a quien quiera venir y conocer y estar acá con nosotros, bienvenidos. Sé que tenemos un viaje ahí pendiente contigo también. Aquí, sí. Y aquí te tengo entre mis pendientes, estás tú, por supuesto, ¿no? Te entrevisto yo, María. A ver, háblame. Dime. Sí, a ver, ¿qué sucede cuando ves ahora y anoche que hablábamos tú y yo un poco también de este sentir el periodismo, de este momento donde dices, bueno, eso, hago una pausa para ver por fuera. Y justo hoy me mandan un artículo que publica Vice donde habla de lo que era la profesión de ser periodistas y gente que entrevistan y dejaron de ser periodistas para pasar a ser maestros, carniceros, cualquier otra cosa. Y yo me hacía la pregunta, si yo dejo de estar en esta área o en estos géneros y cambio de profesión, ¿a dónde me iría? Y lo conversaba con alguien, digo, es que de pronto uno siente que no sabe hacer ninguna otra cosa más que esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo en esos momentos, María? Bueno, María creo que se quedó congelada o soy yo la que está congelada y no veo a nadie más. No, Andrea, parece que tenemos algunos problemas justo con el internet, Okay. Pero si quieres, ahorita ya se vuelve a conectar Armando y María. Muy buenas tardes a todos. Puedes continuar con lo que nos comentabas, Andrea, sobre estos retos que has visto sobre el periodismo. Y bueno, pues si gustas en un ratito más que estén, ya iniciamos la charla en conjunto para que terminen de darnos todas sus anécdotas y sobre todo de platicarnos un poquito más sobre toda esta parte de lo que ha sido para ustedes los esfuerzos de tener un liderazgo y el compromiso que significa ser un periodista. Bueno, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Me espero entonces? No, adelante. Hacemos un stand-by y para saber si se van a conectar. No, continúa, ahorita se conectan. Tú adelante, sí. Ya tenemos a María, de hecho. Bueno, sí comentaba. Ok, perfecto. María. Es un vicio, es una adicción el periodismo. Yo durante 34 años no conocí una tarde, no vi una tarde de la ciudad, no recorrí las calles en la ciudad, siempre he llegado a mi casa después de medianoche y es una adrenalina, ¿no? El estar ahí siempre viendo qué pasa y cuántas cosas yo justo recordaba, ¿no? Que vemos desde dentro de una redacción, desde que pasa algo inesperado y tienes que plantear una edición, armarla, o sea, tantas cosas, ¿no? En caso desde la muerte de un artista, el caso de los sismos, no sé, o sea, ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia, es como una adicción, ¿no? Estar siempre queriendo comunicar más, saberse más y buscar la manera de cómo comunicas a tu lector lo que tú crees que es más importante. Y lo importante es que tomar una decisión, ¿no? En ese momento, en este mar de tanta información, qué es lo que vas a publicar en tus páginas o en online, ¿no? Donde hay una posibilidad más grande de incluir contenidos también completos, ¿no? Sí, pero sí es Oye, María, eso que comentas, sí, eso, se convierte en eso. Eso que comentas, yo ahora con el tema de la pandemia, y lo pongo de una forma personal, igual que como tú lo dices, ¿no? Siempre salimos de noche, está oscuro y ya han pasado muchas cosas en la vida en la ciudad cuando uno sale y retorna a casa. Y me pasó con este tema de la pandemia que podía estar, yo estoy haciendo jornadas largas aquí, pero me voy temprano
y podía ver el atardecer, y era una cosa que yo no había visto en 16 años, ¿sí? De no ver el atardecer. Claro, lo ves el domingo, pero el domingo estás envuelto en todas las cosas que tienes que resolver de la casa y demás, pero esto ha permitido, y yo decía, de las cosas buenas de la pandemia es eso, que puedes ver, puedes tener, aunque llegues y sigas trabajando, ¿no? Sí. O sea, eso no te lo quitas, pero sí cambió. ¿Volviste, Armando? Sí, volví de nuevo, me perdí un poco de la plática, el internet no está de aliado mío ahora, pero en estos años de experiencia, ¿cuántos años llevas, María, en este tema del periodismo? Y si te ha dejado más satisfacciones que otra cosa, o ha habido más frustración en una carrera que es apasionante, que es un vicio, como alcancé a escuchar que decías. Pues más satisfacciones, o sea, para mí fue... Y ha sido un sueño, ¿no? Un sueño trabajar en un periódico. Desde que yo era estudiante, pues hay gente que dice, yo soy un periodista muy completo, me gusta radio, me gusta televisión, y no sé por qué a mí siempre me fascinaron los periódicos, ¿no? Yo platicaba en estos días que salí, por ejemplo, yo siendo estudiante conocí el Universal, y quedé pues impactada de lo que era una redacción, el bullicio. En ese entonces eran redacciones como esta palabra que no me gusta mucho aplicarla a todo, porque dice muy nutridas, ¿no? O sea, decenas de reporteros, era como un ritmo muy frenético estar trabajando ahí, ver las rotativas. A mí siempre me gustó el periódico y toda la hechura del periódico, ¿no? El estar dentro de la redacción, viendo las noticias, jerarquizándolas y demás. Y pues tuve una carrera, afortunadamente, en que desempeñé varias funciones dentro del periódico, de todas aprendí y todas las hice con mucho gusto. Y me gusta mucho y no hay un día en que yo me aburriera, que creo que es una de las cosas buenas del periodismo, ¿no? Que a lo mejor tu tarea tiene como algunos pasos que debes seguir, pero siempre el material de trabajo es diferente. Todos los días la noticia cambia, todos los días el material con el que vas a trabajar es diferente. Entonces, pues no tienes oportunidad de aburrirte, y yo estoy muy agradecida porque la verdad es que el 99% del tiempo fui muy feliz en el Universal, ¿no? Muy feliz. Oye, Andrea, lo que sucede ¿y en tu también caso, y complemento ahí, Armando, perdón, lo que complementa sí, ahí adelante. con María es que nunca te puedes aburrir. No. O sea, es increíble, pero jamás puedes estar aburrido, jamás puedes tener un espacio. No hay espacio de tiempo. Siempre está ocupado, estás entre la planeación, entre la búsqueda, entre encontrar otros ángulos, buscar nuevas fuentes, porque eso debe ser también una constante, encontrar otras personalidades que te puedan complementar, sumar a los temas, buscar nuevas voces, porque luego también se vician las voces, en fin, pero no puedes estar, que digas, nunca puedes decir ya terminé, aunque cierres la edición, ¿eh? No. Aunque cierres la edición y mandes a placas, no puedes decir ya terminé. Y ni decir en los temas digitales, eso nunca termina. Termina cuando bajas un sitio, una URL que ya no funcione. Pero de ahí en fuera está vivo todo, ¿no? Oye, y algo adicional, no sé si me escuchen ahí bien. Sí, te escuchamos. Sí. Algo adicional es que antes, digo, la noticia nunca está acabada, ¿no? Y entonces, como dices, bueno, ya está el impreso, ya está el periódico, pero, híjole, faltó aquí, se puede enriquecer. Y bueno, ahora hay un reto adicional, no sé si coincidan, que es la audiencia. Antes eran audiencias mucho más pasivas, no sé qué tan críticas eran o no, pero sí mucho más pasivas, y eran audiencias donde la competencia era menor, pero ahora desde un periódico, desde la radio, pues la competencia es brutal entre todas las oportunidades para obtener puede llegar a tener un ciudadano. Yo creo, contesto acá, María, primero, yo creo que no es que antes la audiencia haya sido menos exigente. Yo creo que la audiencia siempre ha sido exigente. Lo que pasa es que no había una voz desde la audiencia hacia los periodistas tan directa como lo puede ser hoy en día. Hoy en día te escriben en el momento, además en el momento. La gente antes te mandaba una carta, y suena extraño decir que todavía recibimos cartas de los lectores en un sobre, por correo normal. O sea, es increíble, pero sigue habiendo ese tipo de lector que nos manda las cartas, y uno las conserva, de verdad, como una cosa bella, ¿no?
O te llaman, sí, o te llaman por teléfono. Te equivocaste en el resultado de algún partido de fútbol, si tuviste una falta ortográfica, o sea, la gente, si repetiste el horóscopo, o sea, los lectores, yo no sé si son personas muy especiales porque siempre están pendientes, sienten que el periódico es suyo y te reclaman cuando no le estás dando lo que ellos se merecen. De verdad, o sea, es un lector, por ejemplo, el del periódico de mayor edad, pero que tiene este hábito de sí reclamar. O sea, yo recibía llamadas cuando había un error de la gente que desde ese horóscopo ya lo publicaron, o ese crucigrama está mal hecho, o sea, o tal noticia, o se equivocaron en alguna fecha histórica. O sea, los lectores sí creen que bueno, reclaman y con razón al periódico que quiere que las cosas estén bien hechas, ¿no? Sí, y también en lo digital, ¿no? O sea, la gente, para eso están los comentarios, para que la gente conteste, escriba ahí, o tú publicas algo y todos los comentarios dentro de Facebook también, o se enojan, o lo celebran, o lo comparten, hacen una manifestación palpable, inmediata de la información que está puesta ahí, ¿no? Entonces incluso muchas veces los lectores te dan las pistas para la continuidad de la información. Eso es muy enriquecedor también, ¿sí? Agregan y uno ya puede contactar y buscar ampliar la información, ¿no? También. Eso sucede, Armando. ¿Ya se fue Armando? Yo creo. Qué curioso. Bueno, pues aquí estamos, sigamos platicando de mujeres en la redacción. Sigamos. Sí. Ahorita que dices eso de mujeres en la redacción, hice un censo dentro de la estructura que nosotros tenemos, que somos 250 personas aproximadamente, y para sacar los números, pues vimos cómo estaba dividida. Y curiosamente, entre hombres y mujeres, haciendo el balance, sí, nosotros somos prácticamente 50-50. O sea, no tenemos, ni son muchos más de algún lado ni del otro. Somos más o menos parejos, ¿no? ¿Tú crees que eso se manifiesta más o menos en las diferentes redacciones que tú conoces, María, de aquí de México o del extranjero? Pues yo creo que no, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en el gráfico sí teníamos muchas mujeres, pero más bien en el área como operativa, en el área de edición y corrección de información. En la calle tenemos pocas mujeres, ¿no? Algún tiempo tuvimos una reportera de deportes, que es un área en el que pues casi no, hay muy pocas mujeres, y tenemos una reportera de seguridad, ¿no? Que está en la calle, y Yara, ¿no? Que se suben, bueno, Yara, por ejemplo, que se sube a la moto y va a los lugares y demás, pero sí, en el gráfico sí hay más o menos la mitad. En el resto de los periódicos no creo que sea tanto, casi siempre como que veo que son más, en las firmas de las notas luego lo ves, ¿no? Que hay más hombres que mujeres, ¿no? Sí, también. Bueno, y también pues sí, ahí sí salimos perdiendo, ¿no? Creo que somos pocas las mujeres que hemos llegado a dirigir uno de los medios de comunicación del país, ¿no? Sí, igual lo vemos, por ejemplo, en las páginas editoriales, ¿no? Hay pocas mujeres. Sí, las editoriales. Hay muy pocas mujeres que escriben también. De hecho, sí se ha transformado, porque, por ejemplo, yo cuando empecé en el periodismo ahora, la mayoría de las mujeres que estaban en la redacción, pues eran las que se dedicaban al área de espectáculos o de sociales, ¿no? Ahí había mujeres, ¿no? Trabajando en espectáculos y sociales, y eran pocas las mujeres que estaban trabajando en áreas políticas. Me acuerdo en el caso del gráfico, por ejemplo, de Berta Fernández, es una de las primeras reporteras del Universal que yo conocí, que cubría pues campañas políticas, temas sociales y demás. Ya, digamos, de hace 30 años para acá, sí ya se vio más mujeres, ¿no? Cubriendo cámaras, cubriendo otro tipo de informaciones, educación, salud, ¿no? Pero sí. Acá en el caso nuestro es muy variado, sí hay muchas jefaturas que la integran mujeres, y acabamos de contratar para uno de nuestros verticales mujeres en el caso de deportes también, como reporteras, periodistas para hacer seguimiento de béisbol, por ejemplo, que también no era como un área donde normalmente estuviera equipo de mujeres, ¿no? Pero qué bueno que encontramos talento y que estamos sumando para esos temas también.
Y yo creo que se va a seguir, esa evolución va a seguir, va a haber muchos otros temas que se puedan abordar y creo que lo comentamos en algún momento tú y yo en alguna de esas pláticas largas que hemos tenido, ¿no? O sea, no se trata ni de cuestión de género, sino de talento y de el expertise o la pasión que tenga la gente sobre ciertos temas para integrarse a las áreas, ¿no? A las áreas de conocimiento o a las áreas de escritura. Y hablando de escritura, podemos hablar de muchas otras cosas que no es escritura, que hoy en día también se estilan dentro del periodismo. Armando, volviste. Ya estoy de nuevo, me he perdido como casi toda la plática entre estar intentando entrar y escuchar. Seguro ya hablaron de su trayectoria y me gustaría preguntarles, no sé si ya abordaron el tema, el reto de poder, antes cuando salíamos de la escuela o cuando queríamos trabajar en un medio, el objetivo era como lo masivo, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de audiencias posibles, el mayor número de ventas de ejemplares. Y hoy esto ha cambiado mucho a buscar audiencias muy de nicho, no solo de localidad, sino de intereses. ¿Cómo han estado ustedes o cómo han liderado en los lugares donde han estado en la dirección esta transición hacia estos audiencias, digamos, como más de nicho, a temas más específicos o a investigaciones más concretas de un tema? ¿Cómo lo han ido abordando desde la dirección donde han estado trabajando? Bueno, mira, nosotros en el caso del gráfico, siempre mi equipo y yo tuvimos la propuesta que no sé si ahora vaya a cambiar o hay algún plan diferente, de ir por los lectores que no estaban en los medios grandes, ¿no? Ir por esos lectores, buscarlos, pero que también ellos aparecieran en nuestras páginas. No solo que consumieran nuestra información, sino que también fueran protagonistas. Ir a sectores que normalmente no aparecen en los periódicos nacionales, ¿no? Hicimos una serie de historias muy buenas, desde abuelitos, de policías, de personajes de la calle, de comida banquetera, como siempre buscando acercarte mucho a la gente popular y a la gente que te digo que pues no aparece. Y yo creo que uno de los aciertos del periodismo es eso, ¿no? Darle a la gente lo que está buscando, ¿no? Acercarle la información que le sea útil, acercarle la información que sea interesante y hablarle de su comunidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que veo es que pues las cosas son muy hiperlocales y ves simplemente, por ejemplo, lo que pasa en redes sociales, cómo han crecido el número de páginas que son por colonias o incluso hasta por calles en nuestra ciudad, donde se reportan al instante lo que está pasando de cosas de seguridad, de servicios, y ellos están haciendo, digamos, una labor que nosotros hacemos y que a lo mejor no alcanzamos a cubrir en el caso de la Ciudad de México, pues las 16 delegaciones más el área metropolitana, somos millones de habitantes, y mucha gente ha tomado en sus manos la labor de comunicar y de comunicarse entre ellos lo que está pasando en su comunidad, ¿no? Ese también es un reto muy grande, porque nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Porque la gente se está diciendo, oigan, pasó esto, están asaltando acá o hay abusos acá, y la gente se está comunicando gracias a las redes sociales entre sí, ¿no? Ya a los medios los está buscando para otro tipo de información. Y Andrea, desde tu opinión, ¿las redes sociales deben ser una fuente, son una competencia, son un complemento, son el mayor reto? ¿Cómo ves tú las redes sociales desde la dirección periodística? Yo creo que son un vehículo de información, de sentimientos, de experiencias, son salas de encuentro, salas comunitarias, ¿sí? Donde sucede lo mismo que sucede en las comunidades, como lo comentaba ahorita María, se encuentra la gente. Y cuando se encuentran las personas surgen muchas cosas. Una puede ser informar, comunicar, pero también pueden sonreír, también puede haber conciertos. Hoy en día estamos viviendo los conciertos de forma masiva a través de Facebook, ¿no? O a través de YouTube. Entonces las redes sociales se convirtieron en otra cosa, no es competencia del periodismo, ¿no? Podríamos decir que es competencia hoy en día de los teatros, del cine, ¿sí? O sea, sirve para muchas, son plataformas, al final de cuentas son plataformas donde ocurre la vida de las personas también. No estoy alejada de la idea de que las redes sociales es como ficción, ¿no? O sea, la gente existe en las redes sociales. Si de tu vida quieres hacer una ficción y publicar solo una ficción, pues a lo mejor tomas un comportamiento que no eres en
la persona, pero en realidad también estás transmitiendo esa imagen tuya, ¿sí? Entonces, para mí es un escenario, yo soy muy fan de las redes, muy fan del uso de todas las plataformas digitales, ¿no? Claro, ahora aquí hay algo que a mí me apasiona mucho y me llama mucho la atención en cuestión de la información. Hace unos años, cuando tú comprabas un periódico, una de las riquezas de un periódico, incluso de algún programa de radio, de la televisión un poco más complejo, era el contraste de opiniones que había. El área editorial para mí siempre fue, y hasta la fecha lo ha sido, es una de las áreas que yo más disfruto, porque puedes encontrar a alguien de una tendencia de izquierda, alguien mucho más pensando en el capitalismo, alguien más pensando en la parte más social, en fin, o sea, hay una riqueza y puedes contrastar opiniones y todo, independientemente de que ya tengan cierta línea editorial o compromisos económicos, lo que sea, hay mucho contraste, y eso en el periódico, en la radio, es algo que a mí me encanta y lo disfruto mucho. Sin embargo, en las redes sociales, por los mismos algoritmos, por lo que tú vas viendo, como las redes están hechas para que consumas más, para que estés más tiempo en ellas, pues te van acercando cosas a las cuales tú estás a favor o que ya tienes una opinión muy formada incluso, y es muy difícil contrastar, o sea, es muy difícil que te lleguen opiniones contrastantes. ¿Qué opinan de este futuro de audiencias que a la vez son ciudadanos, que parece que cada vez se van a polarizar más porque no hay estos puntos de contraste que sí brindaba de manera muy rica el periódico, específicamente el periódico y específicamente el área editorial? Bueno, yo te conté. Bueno, Dale. Dale, María. Por ejemplo, uno de las cosas que siempre ha tenido el Universal, en el caso del gráfico también tenemos página de opinión, también hay página de opinión, pero el Universal, un plus y algo de lo que siempre presumimos en casa, es que el Universal es una plataforma para todas las voces, ¿no? Así o sea, es. ahí puedes encontrar una gente muy conservadora, una gente de medio, o sea, se le da, o sea, tiene un espacio todas las tendencias. El licenciado Ili Ortiz, que es el dueño del periódico, siempre ha dicho eso, ¿no? Este periódico tiene que ser para que todos tengan una voz y que la gente pueda tomar la opinión, pues, de una opinión bien informada, ¿no? El Universal fue uno de los primeros periódicos, por ejemplo, que mandó a cubrir las campañas de los candidatos presidenciales de la oposición, ¿no? Es el primer periódico que hizo eso, ¿no? De darle la voz, no sé, desde Berto Castillo. O sea, ha habido doña Rosario Ibarra de Piedra, o sea, mucha gente en el periódico que ha pasado por las páginas del Universal y de la más diversa tendencia, ¿no? Y ahora yo creo que tanto en los periódicos, en los impresos, como en las redes sociales o algo, pues la recomendación es la misma, ¿no? O sea, no solo te quedes leyendo o escuchando al que piense igual que tú, ¿no? Tienes que informarte, tienes que ver qué se dice de un lado, qué se dice de otro, busca datos, busca números, contrasta la información y fórmate tu propia opinión. O sea, no porque, lo dijo fulano o lo dijo sutano, es cierto, no. Como tú dices, cada quien tiene un interés y pues jala agua para su molino. O sea, tú como ciudadano, o nosotros en nuestro caso como profesionistas, nuestro deber es justo escuchar todas las voces, ¿no? No puedes decir, bueno, este no piensa como yo, lo bloqueo. No, pues tú escuchas y tienes que aprender a argumentar, a preguntar y a enriquecer tu punto de vista gracias a la opinión, pues, de todas las tendencias, ¿no? No puedes decir, esa ya no quiero saber qué dice porque no piensa como yo, ¿no? Y el ciudadano yo creo que tiene que ser así, ¿no? O sea, sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Facebook, bueno, sabemos que luego hay muchas informaciones que no son reales. Yo, por ejemplo, a la gente que sigo, bueno, a la gente con la que platico siempre le digo, no te quedes solo con el video que te pasan por el WhatsApp. Por ejemplo, en el caso de ahorita del COVID, mira, pues hay información seria, hay estudios científicos, busca la información que no sea alarmista, que no te esté espantando, sino que te dé datos. O sea, no tomes todas las cosas como cierta, esto por un caso, ¿no? Ya se toma como real lo que está pasando. No. Siempre enriquece tu punto de vista con varias opiniones, ¿no? Andrea, tú querías comentar algo. Sí, con respecto a la diversidad que hay, la posibilidad, creo que el momento de ahora no es lo máximo en lo que nos vamos a encontrar. Esto va a seguir evolucionando. Pero tenemos la fortuna de que puedes elegir no nada más los opinadores de los medios que sigues, puedes encontrar a lo que opina la gente de todo el mundo. Eso es fantástico. ¿Sí? Claro. Es súper amplio.
Además, muchas de las plataformas te ofrecen el seguir, el que tú puedas seguir una opinión, y eso te permite siempre que esas publicaciones te aparezcan primero, más allá del feed de los algoritmos. Entonces, ese tiene otra ventaja. Twitter acaba de sacar también para que tú sigas diferentes, sea periodistas, firmas, medios, pero que no te pierdas en el mundo de toda la información que te puede aparecer en la red social que sigas, sino que sea más particular. Al final, esto es lo mismo. Tú ves las páginas de las editoriales, acá tengo el periódico, El Debate, y puedo encontrarme las editoriales, pero yo sé que siempre, aquí tengo a Carlos Ramírez, por ejemplo, que siempre Carlos Ramírez me va a aparecer en un espacio, nunca va a estar en la primera página, nunca va a estar en la sección policíaca, siempre va a estar en las editoriales en la página 21. Aproximadamente siempre va a ser como la página 21. Y es lo mismo, esto es como tu feed, tú siempre te vas a ir a encontrarlo donde mismo, si quieres leer a Carlos Ramírez o a quien desees leer o el cartón que quieras ver, en fin. O sea, creo que siempre el usuario o el lector va a encontrar las voces que necesita, porque se vuelve luego una necesidad de estar viendo lo que opinan los columnistas y encontrarlos. Siempre los vas a encontrar. Además, hoy en día los columnistas también ya sacaron sus redes sociales, ya tienen sus páginas, ¿sí? Y si quieres lo más condensado, pues te vas al medio que tiene la opinión, ¿no? O sea, hay infinitas posibilidades de llegar a opinión, pero puedes ver lo que está opinando los medios de Argentina, como los peruanos, como los de España, en fin. Puedes encontrar mucha más información, creo, es muy grato. Es una gran oportunidad para una ciudadanía que quisiera o quiere ser más comprometida. Eso es una gran oportunidad, ¿no? Habría que ver cómo se interesan o cómo estos medios crean contenido que sea atractivo y que les llame la atención, que puede ser otro tema a debate. Vamos con algunas participaciones ya del público. Hilda Rosales Ayala dice: felicidades a mi amiga María Félix, te manda muchos saludos, Hilda Rosales. Roberto Castañeda, muchas gracias, Andrea y Mari, por compartir su experiencia. Abrazos. Alma Rosa Díaz de la Vega López, abrazos, querida María. Eduardo Rosell, si es que podemos hacerlo, ¿en qué medida podemos hablar durante el contexto pandémico de una resignificación del quehacer periodístico en cuanto al abordaje, la comunicación fidedigna de noticias y el fenómeno del pensamiento crítico desde las líneas editoriales? Raciel Damón Martínez, felicidades a María Félix, gran ejemplo de periodismo, abrió brecha en las salas de redacción. Elena Hernández Ramos, felicidades a María Félix. Raciel Damón, saludos a Andrea, coincido con su concepto de redes sociales, con todos sus matices. Elizabeth Palacios, felicidades María. Juan José Chávez, saludos, el Universal siempre se ha distinguido por la pluralidad equilibrada. Así que, sí, a mí me encanta, la verdad es que sí me declaro hasta cierto punto fan del Universal y la parte que más me gusta es la parte editorial del periódico, porque hay esta riqueza que bien decías. Quiero regresar contigo, Andrea, en uno de los comentarios. Raciel Damón Martínez dice: ambas abrieron brecha en el periodismo. ¿Y cuál es la recomendación que les hacen a las periodistas que están iniciando, a los estudiantes de periodismo, en específico a las mujeres, para abrirse camino, para mantener su vocación, para entender más este oficio, vivirlo con pasión? No sé si no tanto como al llegar al vicio, pero sí con este entusiasmo que da, que se respira, que se come, que se vive, que se sueña periodismo día y noche. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Y me gustaría empezar contigo, Andrea. Que lo hagan directamente. Si les interesa, si sienten que tienen la vocación, que lo experimenten, y si lo disfrutan, que se queden. Si no lo disfrutan, que se vayan y se cambien de profesión pronto. Sí, que lo hagan pronto. Sí. Pero si lo disfrutan, que se queden. La verdad que puede tener muchas implicaciones, puedes dejar de lado muchísimas cosas, pero si te gusta estar pendiente de la información, llevando información, nutriendo a lectores, acercando a la gente que tiene problemas sociales, soluciones, todo eso, si te gusta, es sumamente grato, sumamente grato. Y el tiempo se te puede ir, o sea, yo no tengo quejas de eso. O sea,
Podíamos hablar ahorita del tema de los atardeceres, sí, pero no me di cuenta que no dejaba, que no veía los atardeceres hasta que lo vi. Pero es así, viste muchas otras cosas. Y estar informado es muy gratificante también. Desde tu experiencia, María, ¿cuál sería la recomendación? Pues para este y cualquier oficio, como dice Andrea, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tiene que ser un gran amor en tu vida. O sea, cualquier cosa que tú hagas, lo que tiene que hacer es eso. Primero satisfacerte a ti y después hacerlo lo demás. Si tú estás contenta, pues eso se va a transmitir, lo vas a hacer con gusto, siempre estás pensando qué más hacer, pensando en el lector, bueno, esto me gusta a mí, pero a ellos no, ir a la calle, tener mucho contacto con la gente, ¿no? Tienes un oficio de comunicar, de que te tienes que acercar a la gente para saber, que tienes que ver quién es tu lector, ver a los ojos. Algún día un asesor del Universal nos dio una plática en el gráfico, hacía uno de los primeros rediseños del Universal, y a mí se me grabó mucho una recomendación que él dijo, ¿no? Decía, el problema del periodismo es que los editores hacen un trabajo que les gusta a ellos, no que le gusta a los lectores, ¿no? Entonces así es, ¿no? El periodista, el editor, tiene que pensar siempre en el lector y siempre tiene que pensar en el primero. A mí me gusta esto, me gusta este oficio, ¿por qué lo hago? O sea, ¿lo hago solo porque tengo que tener un trabajo? Pues hay muchas otras cosas en que trabajar dentro del área de la comunicación, ¿no? Pero si te gusta hacer periodismo, sí es una carrera muy demandante, muy absorbente, pero muy gratificante, como dice Andrea, ¿no? Y yo volvería a lo mismo, te tienes que enamorar de lo que haces. Hagas lo que hagas, tienes que estar enamorado para que no te pese y para que lo hagas bien y lo hagas, y sea satisfactorio, porque si no, o sea, en cualquier cosa que hagas, si no te gusta, pues imagínate qué triste vida, ¿no? O sea, dedícate a otra cosa, pues, ¿no? Claro. Andrea, tú fuiste premio hablando de periodismo, de las características que tiene que tener un periodista, la calidad de un trabajo, más ahora con tanta creación de contenido que se puede encontrar en las mismas redes. Casi cualquiera puede abrir una página y empezar a publicar. Hoy el periodismo adquiere una dimensión mayor, ¿no? Y hablo de esta dimensión mayor del periodista que va a la calle, como dicen, que investiga, que contrasta, que cuenta historias. Tú como jurado, ¿cuáles fueron los parámetros que ocupaste para decir a nivel personal este debe de ganar o este? Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado y la invitación para los periodistas, hombres, mujeres, aquellos que estamos en este oficio para participar en un certamen como el Premio Nacional de Periodismo? Mira, he sido jurado 3 veces en temas de periodismo. La primera con ustedes, que me invitaron a hacerlo ya hace algunos años. A principios de año estuve el año pasado también con el tema de periodismo, pero en el caso de diseño. Y recientemente fui jurado de los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa de este año, que por cierto se entrega la semana próxima, se va a entregar los premios también virtualmente. Pero en esos 3 momentos ha evolucionado mucho. O sea, no estoy hablando de 2 décadas, estoy hablando de un lapso, no sé, 8 años, 6 años entre estos 3 concursos, y ha evolucionado mucho el trabajo que se entrega. Hay unos tópicos que no cambian nunca: la veracidad, ¿sí? La comunicación, una forma muy correcta de comunicar el tema que se esté tratando, independientemente de lo que se esté tratando, pero la tecnología que tenemos ahora para comunicar, eso enriquece mucho a las piezas, muchísimo. Entonces, el buen periodismo, yo creo que cada vez va a ir involucrando más elementos para contar la historia, para descubrir la corrupción, para transformar o enseñar también, porque también se trata de esto, de educar a una audiencia en ciertos temas. Entonces, eso, la tecnología te va permitiendo que si antes solo podías hacer una pieza escrita, ahora la puedes complementar con otros elementos o hacer secuencias de esos elementos. Te pongo un caso, por ejemplo, una nota que hicimos en debate, un hecho, salió impreso, llevó un número determinado de páginas, pero cuando contamos la cantidad de notas que se hicieron digitales sobre ese mismo hecho, a lo mejor quedamos en 12 páginas impresas,
pero tenemos unas 38 notas digitales y tenemos una serie de 6 videos. Entonces, todo eso al final te cuenta un solo momento. El video ya no lo puedo llevar al papel, pero el papel sí lo puedo llevar al video, ¿sí? Y puedo amplificarlo y puedo tener los demás voces. Entonces, lo que yo veo es esta continuidad y suma de elementos tecnológicos para hacer la mejor narrativa de las historias, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso yo celebro que tengamos ahora tantas oportunidades para mostrar el trabajo que hacen los periodistas. En tu caso, María Félix, ¿cuáles son las características que debe tener un periodismo que merece ser premiado? Pues innovación, que tenga un punto de vista nuevo, que aporte pues datos diferentes a los que ya conocemos. Yo ya hace más, no sé ni cuántos años que fui jurado del premio, pero algo que siempre me quedé con ganas de decir, porque luego veo cuando salen las convocatorias que la gente piensa que es un trabajo que hay, pues para qué siempre ganan o no sé, como que no se le da, por ejemplo, al Premio Nacional Ciudadano que ustedes dan el valor que tiene. Y yo siempre como que cuando veo que la gente opina de eso, quisiera decirles que es un trabajo muy pesado ser juez de un Premio Nacional de Periodismo. O sea, son decenas de trabajos que se leen y la verdad son noches que tú te quedas leyendo los trabajos, viendo este es nuevo, esto creo que yo ya lo había leído alguna vez, buscándolo, comparándolo. En el año en el que yo fui, por ejemplo, eran cosas muy serias las que se hacían, porque tú llegabas con tus 3 propuestas, toda la gente proponía de todas esas series de trabajos que habíamos leído, cuáles eran los finalistas, los votábamos, argumentábamos. Yo quisiera decirle a mis colegas que nunca han participado, que participen, que en realidad es un premio ciudadano, que en realidad somos compañeros que hemos estado en los medios de comunicación, que hemos leído trabajos de nuestros compañeros, trabajos en otros periódicos, trabajos internacionales, que estamos poniendo los ojos ahí, que vale la pena participar, que vale la pena que se le dé luz a esos trabajos, porque a veces si se publican en un medio algo, ahí se quedan, o sea, lo ve a lo mejor solo el lector de ese medio. En cambio, cuando un documento, alguna foto, algún cartonista salta y ya es nacional, o sea, de verdad que hay muchos ojos sobre ese trabajo y sobre lo que está haciendo esa persona. O sea, yo quisiera decir eso, ¿no? Que no importa el tema. Yo, por ejemplo, veía que se repetía mucho el asunto de seguridad. Pues sí, porque el asunto de seguridad siempre va a estar ahí porque va empeorando, lamentablemente, ¿no? Porque la impunidad cada vez es más honda, porque este país sabemos que está atravesado, arrasado por la violencia, muchos temas de seguridad, ¿no? Pues cuestiones que nos lastiman y que siguen ahí, se siguen repitiendo, pero siempre hay una mirada nueva sobre eso, ¿no? Y que la gente que hace un trabajo que le ha costado, que ha dedicado horas a investigación, horas a escribirlo, horas a ponerlos, como dice Andrea, ahora en diversos formatos, en hacer infografías, en hacer el video, en subirlos a todas las plataformas del medio en el que trabajen, que presuma su trabajo, que lo proponga, por ejemplo, a sus jefes, digan, este trabajo está bien hecho, este trabajo es innovador, es un trabajo que yo hice, que está bien escrito, que ustedes que me están autorizando, vamos a llevarlo. Porque mucha gente, a veces yo lo que me he encontrado es que se quedan solo ellos con eso y no se atreven a proponerlos por su cuenta, ¿no? Entonces creo que... Oye, María, y te complemento ahí. Ciertamente, cuando fui jurado también del Premio Nacional de Periodismo, me acuerdo que llegaba uno y tenías que debatir y pelear con los otros jurados para defender las piezas de los periodistas, ¿sí? Y tenías que justificar con todos los argumentos por qué tal pieza debería de ser la ganadora del premio, ¿no? Y claro, y era muy enriquecedor para todos los que estábamos ahí en la discusión. Eso no se dice, ahora lo estamos comentando justo porque compartimos esto. Sí, cuando se dice a lo mejor se lee nada más el acta, ¿no? Pero toda esa justificante y discusión se pone muy buena. Debería de haber un detrás de cámaras de todo eso y vieran qué interesante sería, ¿no? Para ver por qué las piezas que ganan son esas piezas súper sólidas, consolidadas y que al final se convence todo el jurado de que esa es la mejor pieza en la categoría en todo México, ¿no? Sí, sobre todo porque este premio es el único premio nacional de periodismo
y es único en el sentido de esta independencia que tiene. Son periodistas, son catedráticos, ya no es aquel premio que otorgaba el poder y que muchas veces terminaba, o en algunos casos, pues terminaba siendo un premio, un halago, incluso un guiño especial, ¿no? Para una parte del periodismo, y eso hace muy rico, y pues agradecerles a nombre del Premio Nacional de Periodismo que hayan aceptado 2012, 2013 haber sido jurados, porque es un trabajo verdaderamente arduo. Ya estamos llegando al final de esta emisión, un poco caótica en momentos por el internet. Juan José Chávez, coincido con la querida María, se debe sentir pasión por la profesión. Marielo Avendaño, Andrea, qué gusto escucharte, te expresas con pasión de tu profesión y muy elocuente. Ya para ir terminando esta emisión, en algunas clases, yo recuerdo que también en las clases de periodismo se discutía este tema, si el periodista debe de ser ese periodista lo más imparcial posible, estando al centro, no involucrándose, o debería de ser un catalizador del cambio, ¿no? Entonces, no, porque ya terminas tú siendo casi un activista y dejas de ser periodista, y se hacen ahí debates interesantes. En estas épocas, el periodismo debería de tomar un rol más activo, más protagónico, no el periodista, sino el sentido del periodismo para que sea un catalizador de cambios, o simplemente debe de ser ese periodismo que informa y contrasta y un poquito más como desde la barrera. ¿Cuál sería su opinión ya para cerrar esta transmisión de Viernes de Periodistas? ¿Y quién contesta primero, por supuesto? Es difícil porque pues eres un ser humano, eres parte de una sociedad, eres parte de un país, de un mundo, y no puedes decir, ay, el periodista no es, siempre es imparcial. Pues tenemos sentimientos, tenemos también nuestra propia formación y todo, pero mi papel como periodista nunca ha sido poner lo que yo creo, ¿no? O sea, si yo soy de cierta tendencia política, o si en el caso de las elecciones, por ejemplo, yo apoyo a un candidato, o sea, mi lector no tiene por qué saber lo que yo hago, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, siempre le digo a la gente que forma las páginas, a los editores, o sea, todos los candidatos tienen que tener su propuesta, por favor. Si alguien, esa sería una propuesta muy completa y demás, esa va a ser la nota principal, pero no porque sea parte de un partido político, o porque yo sea simpatizante de ese partido, que no simpatizo con ninguno, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esa, que tú le des al lector todas las armas que tengas sin ponerle tu punto de vista, porque entonces sí sería ya algo diferente, pero sí tiene uno sus propias pasiones que a lo mejor alguna vez se le van por ahí, ¿no? Pero siempre con el debido respeto por las audiencias y por el lector, ¿no? No puedo poner yo un adjetivo en algo de acuerdo con mi posición, sino de acuerdo con la información que se está generando. Muchas gracias. Por último, ya para irnos despidiendo, Andrea, ¿cuál sería tu opinión? Nosotros siempre decimos en la redacción que hay que tener mente fría. ¿Sí? Mente fría ante toda la situación, cualquiera que sea política, sea policíaca, sea cualquier, el entorno, o sea, mente fría y objetividad. Y nunca perder de vista para quién escribimos. Porque realmente ellos son los que van a recibir la información, y hay de nosotros que cometamos errores con ellos. ¿Sí? Los lectores, muchas gracias, María Félix, también. ¿Mande? Los lectores no perdonan, te reclaman todo. Claro. Y el prestigio se puede perder con una publicación. Otra cosa, Armando, importante que tú decías del periodismo, que puedes hacer cosas muy buenas y un día cometes un error y ya dicen, el periodista publica sus errores y ahí se quedan, el doctor los entierra. Entonces eso es cierto, ¿no? O sea, el periodista todos los días tiene que estar vivas, y no importa lo que has hecho, si un día te equivocas también tiene su costo, ¿no? Sí, nos escribe también Alejandra Díaz, saludos a María Félix, muchas felicitaciones para ambas, les agradecemos mucho. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles, y si me equivoco, corrijan, el contacto de María Félix en Twitter es @MaríaFezCalante y en Facebook María Félix. El contacto de Andrea Miranda en Twitter, @AndreaDBT y en Facebook Andrea Miranda. Periódico El Debate, por supuesto, www.debate.com.mx, el Twitter @El Debate, en YouTube Noticias El Debate, Instagram @El Debate y Facebook Periódico El Debate. También le queremos agradecer rápidamente a la retransmisión del periódico, por supuesto, El Debate, Periodismo Pixel,
Editorial UAS, Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León, Comunicación Social de la UAPCO, Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos en México. Y antes de despedirnos, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿En qué se está trabajando? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene el debate y que tienes tú, Andrea? Estamos trabajando nichos, como lo decías hace un momento. Estamos trabajando nichos, grandes nichos, micro nichos, pero vamos a seguir en la comunicación digital, explorando más audiencias digitales. Esos son los proyectos 2020, las vamos a cerrar muy bien y vamos a seguir avanzando por ahí. Eso es la pandemia nos quitó un periódico impreso que teníamos, La Sirena, lo cerramos, pero sabemos que por lo digital vamos a continuar. Muchas gracias. Y estamos María, buscando después periodistas. ¿Mande? Estamos buscando periodistas, así es que nos pueden mandar currículum porque estamos contratando periodistas. Excelente, pues ahí vamos a mandarlo también. ¿Y a dónde te pueden enviar estos currículums y esta información para que puedas cotejarlos? debate@debate.com.mx. debate@debate.com.mx. Muy bien. María, pues después de tantos años no vamos a decir los años, pero tantos años en la labor periodística y ahorita en este descanso, ¿hacia dónde miras o te vas a tomar ahorita un tiempo de relax, una desintoxicación de tu vicio? Es una desintoxicación, pero pues estoy aquí pendiente, viendo hacia dónde, siempre hacia adelante, tomando las experiencias que he vivido, de esas experiencias, a ver qué nuevo más puedo hacer y pues seguir aprendiendo cosas nuevas para seguir aquí vigentes. Pues muchísimas gracias a ambas. Ay, Armando, ya nos dejó otra vez. Lo perdimos. Bueno, muchas gracias. Nos toca despedir. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus mensajes. Aquí estamos, periodistas de muchos años, como dice, que ya no digan cuántos años tenemos en los medios, pero aquí estamos y seguiremos haciendo nuestra pasión, el periodismo. Seguiremos. Y nos vemos la próxima semana en vivo, María. Hasta luego, amigos. Sí, gracias. Muchas gracias por todo, gracias. Ya está Armando nada más para despedirse. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Te caíste con la red. Me caí con todo, sí, no.